Bienvenidos. Hoy haremos una torta clásica de medio kilo. Con esta torta nos iniciamos muchos reposteros por allá en los años 80. También haremos un merengue italiano para decorarla como se hacía en esa época. Acompañada del exquisito quesillo y la temblorosa gelatina, este delicioso trío era sin duda alguna lo más esperado en las fiestas de cumpleaños de los venezolanos. Ingredientes: 500 gramos de harina todo uso, 250 gramos de mantequilla, margarina o una mezcla de ambas, 500 gramos de azúcar, 350 gramos de huevos, 300 gramos de leche, 10 gramos de esencia de vainilla, 10 gramos de ralladura de limón o naranja y 15 gramos de polvo para hornear. Un molde de 26 centímetros. Para prepararlo, utilizamos manteca vegetal y harina de maíz. Reservamos. Separamos las claras de las yemas, para batirlas a punto nieve, y así conseguir un rendimiento máximo. Cada una tiene sus propiedades. Pueden brindar mayor aireado y mejorar las texturas de las tortas y le dan mayor elasticidad al hornear. Los huevos fríos permiten que el trabajo sea muchísimo más fácil, las yemas y las claras estarán más firmes. Si encontramos sangre coagulada, es totalmente normal. Esa sangre se produce al romperse un vaso sanguíneo en la superficie de la yema. Cuando se está formando el huevo, simplemente la retiramos. A continuación, le agregamos 2 cucharadas de azúcar de la misma receta, y comenzamos a batir. En Venezuela, tradicionalmente llamamos la torta de 1 kilo a la que en su preparación lleva 1 kilo de harina. A pesar de existir diferentes fórmulas, como reposteros, el resultado daría un peso final de 4 kilos aproximadamente, sin relleno ni cobertura. A este tipo de torta la llamamos tortas caseras, batidos pesados o batidos cremosos. Ahora bien, 1 kilo de torta en las panaderías o pastelerías comerciales generalmente es el peso final de un pastel ya listo, relleno y cubierto, preparada con un batido liviano. También las llamamos tortas frías. En una torta base en la que tenemos como ingrediente 1 kilo de harina de trigo, la proporción de huevos sería entre un 70 a un 75% con relación a la harina, es decir, para 1000 gramos de harina, se le agregan de 700 a 750 gramos de huevos. Las claras ya están en su punto, nos llevó 2 minutos y medio. A continuación las reservamos para comenzar con el cremado. Se mantendrán intactas hasta incorporarlas al final del batido gracias al azúcar que le añadimos al principio. Colocamos la materia grasa en otro recipiente y le agregamos el azúcar, en este caso en varias partes para que no se nos dificulte por el tipo de batidora que estamos utilizando. Al mezclar la materia grasa con el azúcar, estamos creando una estructura aireada, la cual se mantendrá en la masa durante la cocción, y resultará una textura más compacta. El azúcar, aparte de endulzar nuestra preparación, tiene otras capacidades. Permite que las masas puedan esparcirse o aumentar su volumen, si se bate con la materia grasa, mientras se funde en la cocción y da un lindo color dorado. La materia grasa, ya sea mantequilla o margarina, aportan sabor, textura, humedad y color. Además, consolidan la estructura y dan volumen a las masas. Si se quiere dar mayor duración a una torta, la mejor opción es la margarina. En cambio, si lo que buscamos es más sabor y una receta más deliciosa, la mantequilla sería lo ideal. La mantequilla, conocida también como manteca en algunos países, es un derivado lácteo, que se obtiene de la grasa de la leche, a través de procesos mecánicos o de batido de la nata. Su consistencia es semisólida y homogénea, de color amarillo, sabor y aroma característico. La margarina es una emulsión de agua y aceites, sometida a un proceso de hidrogenación parcial o total, responsable de aportarle esa textura plástica. Fue creada con el fin de sustituir a la mantequilla que resultaba más costosa.
Después de cremar o blanquear la materia grasa con el azúcar por 10 minutos, agregamos las yemas una a una. Para la preparación de una torta, los huevos se utilizan principalmente con dos propósitos: 1. Emulsionar, y 2. Dar estructura. Además cumplen una función aglutinante, esto significa que unen y pegan el resto de los ingredientes. En las yemas hay una sustancia grasa llamada lecitina, esta aporta sabor y suavidad a las tortas. Continuamos añadiendo la esencia de vainilla, batimos hasta que se integre y retiramos la batidora, limpiamos las paredes del recipiente. Añadimos la harina previamente tamizada con el polvo para hornear. Esto lo hacemos en varias tandas y alternando con la leche, como se muestra en el video. También puedes sustituir la leche por jugo de naranja o una mezcla de ambos. La harina es el resultado de la pulverización de un grano o legumbre, en este caso, del trigo. Se debe tamizar para eliminar los grumos que se pudieran haber creado en el empaque. La harina repostera es la más fina y con menos porcentaje de gluten, llamada también harina floja o todo uso. El porcentaje de polvo para hornear, por cada kilo de harina, puede variar entre 10 a 50 gramos, dependiendo del porcentaje de grasa de la receta. Este es un agente químico, que permite dar esponjosidad a la masa, debido a una reacción química. Por lo general, su contenido suele ser bicarbonato de sodio y bitartrato de potasio, también conocido como cremor tártaro. Por otro lado, la leche contribuye a mantener la calidad de la torta, y le da una textura suave. La proteína y la lactosa o azúcar de la leche añaden más color a los productos horneados. Además, aporta grasa, lo que a su vez crea un sabor más rico y una textura más suave. Terminado de integrar la harina y la leche, le añadimos las claras poco a poco y de forma envolvente. Las claras batidas atrapan el aire y crean miles de burbujas, consiguiendo así el aporte de elasticidad a las masas. Las masas batidas es el resultado de la mezcla de huevos, azúcar y harina con la incorporación de aire mediante el batido. Se le puede incorporar materias primas adicionales en su preparación. Existe dos tipos de masas batidas. La primera es el batido liviano. Este se genera por el batido de los huevos enteros o separados junto con el azúcar. Y la segunda es el batido pesado. Este batido tiende a ser más compacto y con más porcentaje de grasa. Este tipo de batido es ideal para cubrir con merengue o con fondant. El peso o báscula es una herramienta esencial en la pastelería. Pesar los ingredientes nos garantiza precisión en las recetas profesionales. Cuando pesamos los ingredientes, estamos garantizando siempre el mismo resultado en el producto. Agregamos la mezcla en el molde y llevamos al horno precalentado a una temperatura de 180 grados de 45 a 55 minutos aproximadamente. Esta mezcla de medio kilo, si la horneamos en un molde de 26 centímetros, quedará con una altura de 7 centímetros. También la puedes dividir, por ejemplo, en dos moldes de 16 centímetros, si lo que se quiere es una torta de doble altura. Todo depende de lo que se quiera lograr. Para el merengue, necesitamos 120 gramos de clara, 240 gramos de azúcar más una cucharada adicional. Agua cantidad necesaria y 15 gramos de jugo de limón o vainilla, una olla pequeña, paletas, espátula, manga y boquilla. Agregamos en la olla el azúcar y cubrimos con el agua, solo hasta humedecer. Movemos un poco y llevamos al fuego. Al principio tapamos la olla, para que cualquier resto de azúcar que haya quedado, se disuelva con el vapor que se genere. Pasados 6 minutos, retiramos la tapa. Agregamos las claras y la cucharada de azúcar, en un recipiente limpio y seco. Debemos tener en cuenta, a la hora de preparar este merengue,
que el recipiente y el globo de la batidora estén totalmente libre de grasa. Asimismo, cuando separamos las claras, cuidar que no queden restos de yema. Para mayor seguridad, utilizar recipientes de acero inoxidable o de vidrio, también puedes utilizar de plástico, pero evitar que sea un plástico poroso. Después de 7 minutos, las claras están listas. Con una cuchara limpia, tomamos un poco de almíbar, lo agregamos en un recipiente con agua fría, si se puede moldear una bolita, estará listo. También te darás cuenta, cuando tenga esta cama de burbujas grandes. El almíbar tiene que llegar a una temperatura entre 115 a 120 grados centígrados. Esa temperatura suele alcanzarse a los 15 minutos de haberlo colocado al fuego. Con las claras recién montada y el almíbar cayendo en forma de hilo, las claras se cuecen lo suficiente, evitando así que el merengue se baje y mata posibles bacterias. Finalmente, le añadimos el jugo de limón. Este merengue, a mí, particularmente, me gusta trabajarlo aún tibio, por la elasticidad que tiene. Esta torta no necesita ser humedecida, se puede rellenar a gusto. Haremos una decoración súper sencilla, de hecho, esta fue la primera decoración que hice en mis inicios, hace varios años atrás. El merengue italiano es una receta adecuada para cubrir y decorar tortas, ya que su principal característica es que queda bien duro y brillante, y por supuesto, si está bien hecho, no se baja ni se desmonta. Este merengue fue creado por un pastelero en los años 1600, en la ciudad de Meiringen, en Suiza, de allí su nombre. Con ayuda de un tenedor, le hacemos líneas verticales y horizontales, para que no quede tan plano, en el centro. Al merengue restante, le añadimos colorante a gusto, y batimos para que el color se integre completamente. Procedemos a llenar la manga pastelera. Debemos tener en cuenta que este merengue va a oscurecer un poco. Esta fórmula de batido pesado, de medio kilo, rinde para 25 porciones aproximadamente. Terminamos con este decorado súper sencillo, con el merengue que quedó, le agregué más color e hice un tono azul más oscuro. Finalmente, le ponemos grajeas de colores y brillo comestible. Y así quedó. El peso final es de más de 2 kilos 300 gramos. Esta torta es muy rica y con mucha humedad. Se conserva por 5 días en un recipiente de plástico bien tapada. Hasta aquí el video, esperamos te haya gustado. Dale like y comparte. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Hasta pronto.